Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que aquí nos encanta el salseo, las exclusivas y sobre todo, hablar sin tapujos de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, prepárense porque vamos a desenterrar un secreto, bueno, más bien, la verdad que Anne Derzel, al parecer, ya no puede seguir ocultando. Sí, la mismísima Anne Derzel, nuestra queridísima Eda YLDZ de Love is in the Air. Y no estoy exagerando, la cosa se pone seria. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, recordad suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola exclusiva. Ya sabéis que aquí os traigo toda la verdad, sin filtros y con mucho cariño. Así que manitas arriba y a darle al botón de suscribir. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque esto va a ser largo y tendido. Anne Derzel, una de las actrices turcas más queridas y aclamadas a nivel mundial, siempre se ha caracterizado por su belleza, su talento y su discreción. Pero como todos sabemos, la vida de las celebridades no siempre es un camino de rosas. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, a menudo se esconden secretos, luchas y verdades incómodas. Y parece que después de años de silencio, Anne está lista para hablar. Durante años los medios de comunicación, los fans y hasta los detractores han especulado sobre ciertos aspectos de la vida de Anne. Rumores de cirugías estéticas, conflictos familiares, relaciones sentimentales tormentosas. La lista es larga y en muchos casos infundada. Pero hay un tema que ha perseguido a Anne desde el inicio de su carrera, las comparaciones constantes con otras actrices y sobre todo, las críticas despiadadas sobre su aspecto físico. Sé que muchos de vosotros estaríais pensando, pero si Anne es preciosa, ¿de qué estás hablando? Y tenéis toda la razón. Anne es una mujer bellísima, con unos ojos que enamoran y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Pero lamentablemente la sociedad, y especialmente el mundo del espectáculo, es cruel e implacable. Y Anne, como muchas otras mujeres, ha tenido que lidiar con presiones estéticas imposibles y comentarios hirientes sobre su peso, su rostro y su cuerpo. Recientemente Anne ha dado señales de que está harta de este acoso mediático. En varias entrevistas, la actriz ha respondido de manera contundente a las preguntas incisivas sobre su vida personal y ha defendido su derecho a la privacidad. Pero lo que realmente ha llamado la atención es su creciente activismo en redes sociales, donde ha comenzado a alzar la voz contra el body shaming y la discriminación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según fuentes cercanas a la actriz, Anne está preparando algo grande. Al parecer, está trabajando en un proyecto personal que le permitirá contar su verdad, sin intermediarios ni interpretaciones erróneas. ¿De qué se trata? Aún no lo sabemos con certeza. Podría ser un libro, un documental, una serie de entrevistas. Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí sabemos es que Anne está dispuesta a romper su silencio y a revelar los secretos que ha guardado durante años. Uno de los temas que sin duda abordará en este proyecto es su relación con la fama y la presión mediática. Anne ha experimentado el lado más oscuro del estrellato, el acoso de los paparazzi, las críticas despiadadas, la invasión de su privacidad. Y estoy segura de que tiene mucho que contar sobre cómo ha lidiado con todo esto y cómo ha logrado mantenerse fiel a sí misma en medio de la tormenta. Otro tema crucial que seguramente tratará es su relación con su familia, especialmente con su hermana Gamze Erzel, a quien está muy unida. Todos sabemos que Anne ha pasado por momentos muy difíciles, como la pérdida de su madre, y que su hermana ha sido un pilar fundamental en su vida. Será interesante conocer más detalles sobre esta relación tan especial y sobre cómo han superado juntas los obstáculos que se les han presentado. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de sus relaciones sentimentales. Anne siempre ha sido muy discreta con su vida amorosa, pero es inevitable que los medios de comunicación hayan especulado sobre sus romances. Desde su relación con Kerem Bürsin, que hizo suspirar a millones de fans de Love is in the Air, hasta sus noviazgos posteriores, la vida amorosa de Anne siempre ha estado en el punto de mira. ¿Será que finalmente nos revelará detalles íntimos sobre sus relaciones y sobre lo que busca en el amor? Pero más allá de los detalles personales, creo que lo más importante de este proyecto es que Anne podrá utilizar su voz para inspirar a otras mujeres y para promover un mensaje de empoderamiento y autoestima. En un mundo donde la belleza se define por estándares imposibles, es fundamental que figuras públicas como Anne alcen la voz y defiendan la diversidad y la aceptación. Creo que Anne está lista para mostrarse tal y como es, sin máscaras ni filtros.
Está lista para compartir sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías y sus logros. Está lista para inspirar a otras mujeres a amarse a sí mismas tal y como son y a perseguir sus sueños sin importar lo que digan los demás. Y yo personalmente estoy impaciente por escuchar su verdad. En resumen, mis queridos chismosos, Anne Ercel está a punto de explotar, pero no en el mal sentido. Está a punto de revelarnos la verdad oculta que ya no puede callar, una verdad que promete ser inspiradora, conmovedora y reveladora. Estaremos atentos a cada movimiento de la actriz, y os mantendremos informados de todas las novedades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de Anne. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que Anne está haciendo lo correcto al revelar su verdad? ¿Qué secretos creéis que nos va a contar? Me muero por leer vuestros comentarios. Y por último, pero no menos importante, recordad darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito jugoso. Besos. Asterisco asterisco ampliación de la noticia a 1500 palabras asterisco asterisco. Y espera. Que la cosa no se queda ahí, mis adorados detectives del corazón. Porque esta bomba que está a punto de estallar con Anne Ercel tiene más capas que una cebolla. Y ya sabemos cómo lloramos con las cebollas, pero esta vez, serán lágrimas de emoción. Profundicemos un poco más en ese activismo en redes sociales del que os hablaba. No es simplemente que Anne le dé me gusta a posts de body positive, sino que se ha convertido en una voz activa contra el ciberacoso y la presión estética. La hemos visto responder directamente a comentarios hirientes, no con insultos ni rabia, sino con una elegancia y una firmeza que han callado muchas bocas y han abierto muchos ojos. Recordad, mis queridos chismosos, que Anne es una figura pública desde muy joven. Comenzó su carrera como modelo y rápidamente saltó a la fama con sus papeles en telenovelas. Ha crecido bajo el escrutinio público, aprendiendo a lidiar con la fama y con la constante evaluación de su apariencia. Imaginad la presión. Tener que ser perfecta, estar siempre radiante, sonreír a la cámara incluso cuando estás pasando por un mal día. Uf, solo de pensarlo me agoto. Y hablando de presión, volvamos al tema de las cirugías estéticas. Es un rumor persistente que ha perseguido a Anne durante años. Ella nunca lo ha confirmado abiertamente, pero tampoco lo ha negado rotundamente. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿realmente importa? No deberíamos estar juzgando a las personas por su talento, su inteligencia y su calidad humana, en lugar de obsesionarnos con si se han retocado la nariz o se han puesto botox. La cuestión es que independientemente de si Anne se ha hecho o no algún retoque estético, la clave está en la honestidad. Si Anne decide abordar este tema en su proyecto personal, sería un acto de valentía y honestidad que muchas mujeres agradecerían. Al fin y al cabo, la transparencia es fundamental para construir una relación de confianza con el público. Ahora, hablemos de la familia. La relación de Anne con su hermana Gamze es de esas que te tocan el corazón. Las hemos visto juntas en redes sociales, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando los éxitos de la otra. Gamze además es madre y Anne se desvive por su sobrina, Mavi. Ver a Anne en su rol de tía es enternecedor y nos muestra una faceta más humana y cercana de la actriz. La pérdida de la madre de Anne fue un golpe durísimo para toda la familia. Anne siempre ha hablado con mucho cariño y admiración de su madre, y su pérdida la marcó profundamente. Estoy segura de que este será un tema central en su proyecto personal, y que Anne compartirá con nosotros el proceso de duelo y cómo ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Preparaos los pañuelos, mis chismosos, porque aquí se nos van a saltar las lágrimas. En cuanto a sus relaciones sentimentales. ¡Ay, el amor! El romance entre Anne y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas para los fans de Love is in the Air. Su química en la pantalla se traspasó a la vida real, y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Su ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fue un golpe para muchos seguidores. ¿Será que Anne nos contará la verdad sobre lo que pasó entre ella y Kerem? ¿Nos revelará los motivos de su separación? La expectación es máxima. Pero más allá de Kerem, Anne ha tenido otras relaciones, algunas más públicas que otras.
Y como todas las personas, ha aprendido de sus errores y ha madurado en el amor. ¿Qué busca Ande en una pareja? ¿Cuáles son sus prioridades en una relación? ¿Está abierta al amor en este momento de su vida? Estas son preguntas que todos nos hacemos. Y aquí llegamos al quid de la cuestión: ¿qué tipo de proyecto personal está preparando Ande? Como os decía, las posibilidades son infinitas. Podría ser un libro de memorias, donde Ande nos relate su vida desde la infancia hasta la actualidad. Podría ser un documental con imágenes inéditas y entrevistas a personas cercanas a la actriz. Podría ser una serie de entrevistas donde Ande se sincere con un periodista o presentador de confianza. O podría ser algo completamente diferente, algo innovador y sorprendente. Lo que sí tengo claro es que Ande quiere tomar el control de su narrativa. Quiere contar su historia con sus propias palabras, sin que nadie la manipule o la tergiverse. Quiere mostrarse tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Quiere inspirar a otras mujeres a amarse a sí mismas, a defender sus derechos y a perseguir sus sueños. Y esto es lo que hace que este proyecto sea tan importante y significativo. No se trata simplemente de chismear sobre la vida de una celebridad, sino de darle voz a una mujer que ha luchado contra la adversidad y que ha logrado superar los obstáculos. Se trata de empoderar a las mujeres y de promover un mensaje de autoestima y aceptación. Así que, mis queridos chismosos, estad atentos a las redes sociales de Ande Ercel, porque estoy segura de que pronto tendremos más noticias sobre este proyecto tan esperado. Y por supuesto, no os perdáis ni un solo vídeo de mi canal, porque aquí os traeré toda la información y el salseo que necesitáis para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Recordad suscribiros al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con vuestros amigos. Y dejadme vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Estáis tan emocionados como yo por escuchar la verdad de Ande Ercel? Os leo en los comentarios. Besos y hasta el próximo vídeo. El chismecito continúa.